que vos podés ser adicto al sexo. El sexo es un mecanismo de la naturaleza para que la especie continúe. Otra cosa es que vos seas adicto al sexo y a las condiciones sexuales, entonces eso ya te lleva a otras situaciones. Lo que pasa es que en el entorno y pues con el bombardeo de estímulos que tenemos, pues es difícil, ¿no? Llamarlo droga, llamarlo adicciones de cualquier tipo, pues es ruido a la hora del té. Tampoco puedes satanizar vos las sustancias, los contenidos, o porque eso siempre va a estar ahí, casi que es inherente a la humanidad. Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Hoy con un invitado especial, Alejandro Álvarez, desde la capital colombiana, desde Bogotá. Uno de los músicos que más admiro por su trabajo, primero con Cinema 5, ahora como músico independiente. Y también fue un gran presentador experto en música de Musinet, se llamaba, ¿cierto? Sí, bueno, en esa época arrancamos con Cable Centro, Cris. Cable Centro. Y bueno, no, pues qué chimba verte otra vez, estar acá con vos en tu espacio. Y sí, no, de hecho por esos días de Cable Centro, donde empezó todo el tema de medios, en mi caso, fue que te conocí. O sea que estamos hablando de hace 15 años, 20 años. Yo creo que ya va para 20 años, 15, 20 años, y donde empezó ese camino pues en la televisión, que era... Pues eso en esa época, digamos que era el medio que dominaba, ¿no? La televisión. Y pues hacíamos tele, un grupo de gente, y bueno, ahora ya las redes sociales, ¿no? O sea que éramos creadores de contenido, lo que se dice ahora. Sí, fíjate que eso es una reflexión ahí bien curiosa, porque pues ¿qué es un creador de contenido? Alguien que crea un sentido con imágenes. Y eso era lo que hacíamos en la televisión de aquel tiempo, y que se hacía en vivo. Creo que tú también lo hacías en vivo. En vivo, en directo. Era un formato totalmente distinto, mejor dicho, si la embarró, hágale, siga para adelante. Y fue una escuela, pues, y desde ahí fue que nos conocimos, ¿no? Era emocionante estar en vivo, porque precisamente equivóquese y siga, pero es que en vivo no se equivocaba nadie. O sea, todo parecía permitido, todo era parte del show. Pues sí, esa era la escuela, digamos, esa fue la escuela cabrona, le llamo yo, porque arrancaba uno equivocándose mucho, avergonzándose mucho, pero pues ahí vas aprendiendo que pues la cámara y pensar un poco antes de hablar, un poco rápido, pues ese era el ejercicio formativo. Y luego toda esa lógica pues la cambiaron las redes sociales, ¿no? Y la edición y todas estas herramientas que hay ahora, pero sí era una época muy bacana, la época donde la gente tenía que estar a cierta hora en cierto lugar para ver el programa, porque no había pues... O sea que tú estabas dedicado a ese programa de música y yo hacía el de sexo. Sí, creo que era como en los mismos estudios, ¿no? Yo... digamos, todos los días había un tema relacionado con música, preferiblemente rock, y creo que por la noche tú estabas hablando de todo el tema de adultos y cine para adultos y todas estas cosas de temas candentes, ¿no? Pero entonces somos como de la misma edad. Yo tengo 41. ¿Cuántos años tienes tú, Alejo? Yo tengo ya 46. Más o menos, estamos sí, a puertas del medio siglo, pero pues ya estamos en el cuarto piso, que le llaman. Bueno, aquí en este programa yo hablo siempre del punto de quiebre o de la crisis de la mediana edad. Esa crisis de la mediana edad yo ya la acabo de experimentar. ¿Tú has experimentado la crisis, has sentido la crisis en algún momento de la mediana edad? Pues mira, yo entiendo por lo de la mediana edad es que llegar a los 40, en el caso de los hombres, ¿sí o no? La mitad de la vida. Que eso dicen, pues. Yo digamos que en mi caso lo que he sentido es que uno al llegar a los 40 pues hay una cantidad como de balances que tenés que hacer, pero son sociales. Es decir, como que la sociedad es la que te dicta, bueno,
desde pelado te están diciendo, cuando llegué a los 30 tenés que haber hecho esto, cuando llegué a los 40 tenés que haber hecho esto. Y si vos no procesás esa información, digamos, de una manera sana, pues vas a llegar a una tal crisis que es lo que dice la mayoría de hombres que se siente. Digamos, yo siento que tuve esa crisis, pero siento que no me fue tan mal, porque tuve la fortuna, digamos, de cruzarme con amigos y con ciertas escuelas de pensamiento que como que no me dejaron comerme tanto el cuento, que es, digamos, lo que yo creo que se viene en contra de uno, porque pues vos no sabes qué cartas te juega la vida. En mi caso, pues yo tuve la fortuna de a los 20 y pico, que fue como la época en la que empezaste hablando. Empezamos en televisión, en esa época. De televisión, yo digamos soy un pelado que vengo, o ya no soy tan pelado, pero en ese tiempo era un pelado que venía de una ciudad pequeña, Palmira, yo soy de Palmira Valle, después salté a Cali, eso es otra historia, pero digamos que tuve la fortuna de llegar acá a los 20 y picos y la televisión me dio la oportunidad de vivir muchas cosas siendo muy aspiracional, rápido, ¿me entendés? Viajes, algunos gustos, que son cosas que si vos no vivís y llegás a los 40 a esa tal crisis, y si no las vivís, digamos, rápido, no las has vivido, pues eso te va a llevar a una crisis muy brava. Entonces, te digo que claro que tuve ese momento como en la mediana edad mirar para atrás o en ese presente y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué viviste? ¿Qué has vivido? ¿Qué te debe la vida? O más bien, ¿qué te debes vos en la vida y para dónde vas? Y digamos que no me fue tan mal por ese privilegio de haber trabajado en medios y haberle bajado un poco a lo aspiracional, ¿me entendés, Cris? Y que yo a estos 40 y pico de años siento que es lo que cuesta mucho hacer, o sea, mirarte, bajarle un poco a la codicia y a lo aspiracional y decir, hey, no tiene por qué haber una crisis a esta edad, o que no te dé tan duro porque pues, huevón, no estás muerto, estás vivo, tenés 40, de pronto tenés más experiencia y no sé, si tu sueño era ir al África, por decir algo, pues todavía lo puedes hacer. No sé cómo ni a qué te dedicas o cuál va a ser tu plan, pero puedes hacer un plan. Y eso es un poco que lo que para mí ha sido esa etapa, pues siento que no me dio tan duro. Entonces no sentiste un punto de quiebre. Digamos que más sí lo sentí más por una experiencia, digamos, relacionada como con un tema de salud, que me hizo reflexionar un poco sobre ciertas prácticas que venía teniendo, más no como por una cosa de que es que llegara a la mediana edad tenías que haber hecho tal o tal otra cosa, que en el caso de los hombres, pues, supongo que en la mujer es diferente, quizá por temas hormonales, bueno, no soy especialista en el tema, pero siento que en los hombres es más como por un tema cultural de presión social, ¿me entendés? Uh-huh. Y claro que lo viví, pero siento que más o menos pude como gambetearlo no esquivarlo, sino vivirlo de una forma más suave. Siento que hay manes que les ha dado más duro, también por eso, porque ponen unos estándares. Entonces vos llegás a los 40 y pico y si no tenés un Mercedes parqueado en la casa o dos y unos jet skis por ahí en el lago con tu finca bajo unas propiedades, entonces no has hecho nada. Entonces siento que haber esquivado un poco eso o no darle tanto peso a eso me la hizo coger más suave. Más claro que hubo un punto de quiebre de una experiencia muy personal con un tema de salud que me hizo como cuestionarme y decir, bueno, ya estás cuarentón, ya estás en otro ritmo, bájale 2 cambios un poco al acelere que uno tiene pues en los 20 y pico y en los 30, ¿sí me entendés? Y quizá haya otras cosas en las que ocuparse, ¿me entendés? Y muy particulares, porque pues como decía el gran Elkin Ramírez, todo hombre es una historia, ¿me entendés? Entonces pues yo en ese caso pues tengo mis cosas con la música, mis temas con la escritura y con mis propósitos profesionales. Entonces en ese punto he tratado de ser como más conciliador, ¿me entendés? En vez de estarle diciendo a la realidad y al mundo, no, es que es tu culpa, maldita realidad que no me has ayudado ni nada, sino que
más bien tirando hacia lo optimista en unos momentos también que he tenido de depresiones muy profundas, porque pues, vos sabes que los hombres también pasamos por eso. Esa crisis de la mediana edad tiene mucho que ver con depresión, ansiedad, falta de propósito, contenido ahí adentro, pero sobre todo por adicciones también, que es en donde uno se refugia cuando uno no sabe cómo gestionar las emociones. Sí. Entonces, por ejemplo, desde esa perspectiva, ¿cuál sientes tú que fue como tu gran adicción? ¿O es tu gran adicción? Pues en mi caso yo creo que el alcohol, digamos que es un vicio legal, socialmente aceptado, y que paga impuestos y todo eso y está a disposición de todo el mundo. Pues en mi caso he tenido momentos digamos, donde uno podría haber rendido más. Digamos que eso ha sido un capítulo importante o significativo, y por otro lado también como una suerte yo no sé si eso exista, pero es una especie de adicción a hacer las cosas bien, que está conectado con lo que vos decís, porque creo que se deriva como de una sobreestimulación a la que estamos sometidos los hombres, por lo menos los de mi generación, ¿no? Nacidos entre los 79, 80. Que venimos del análogo y ahorita estamos en la era del internet y ahora... Millennials, ¿no? Como millennials sí. Y ahora estamos en inteligencia artificial, o sea, hemos pasado desde el cassette a la inteligencia artificial. Claro, pero entonces vos ves que hay un tema, y es que en los millennials esa sobreestimulación, digamos que generó como un eco, es lo que yo siento, un eco que se te queda en tu cabeza, bien sea por cosas que te dijeron en la familia, en la escuela, o si pertenecía a alguna religión o algo así, pero quedas sobreestimulado, y eso es lo que te genera esa ansiedad. Esa ansiedad de querer ser excelente en todo, en una sociedad con tantas aristas, donde, por ejemplo, no te enseñan sobre el fracaso. Es una sociedad donde está todo condicionado y diseñado para que vos seas un ganador, pero nadie te habla de la derrota, y es un tema, por ejemplo, que a mí me apasiona, porque pues todos no somos esa proyección del man excelente que va acierto tras acierto. Entonces, por ejemplo, en las canciones que yo hago con mi proyecto Alejo el Cachorro, la derrota es un tema que toco bastante, porque me parece que hace parte de lo cotidiano, y que vos sepas lidiar con eso en lo cotidiano, y para bajarle a esa ansiedad que en esa mediana edad, que es de lo que estamos hablando, pues si vos no le das trato a eso, te jodes. Si no tenés un coach o un psiquiatra o en lo que sea que vos creas, o un amigo que te apoye, pues terminás metiendo todo eso en vicios, en el licor, en las drogas y en todo lo que la sociedad dispone, ¿me entiendes? Yo no satanizo en realidad las sustancias, sino las sustancias están ahí, pero lo que más está presente es la condición mental que te lleva a eso, a refugiarte en eso, ¿me entiendes? Y creo que todos los humanos tenemos unos vicios que, pues unos u otros algunos los manejan mejor, otros no, o los llevan. De todas formas, siento que el tema de los vicios ahora en la época moderna, del hombre moderno, es muy común verse reflejado en el otro, verse que el alcohol también ha sido un problema en mi vida, que aparecen las drogas, que aparece la sobreestimulación, que viene, por ejemplo, la pornografía, en donde yo fui parte de la industria durante mucho tiempo. Entonces nos vemos reflejados en el otro, porque a veces no nos damos cuenta que nuestro compañero puede tener nuestro mismo problema, y es no gestionar esas emociones. Entonces por eso es que uno se refugia en las sustancias, en el licor, en la droga, para poder sanar o para poder superar, por ejemplo, ese problema de las adicciones. ¿Cómo está tu conexión espiritual? O sea, ¿cómo manejas esa parte en tu vida? Pues mira, yo tuve una formación muy, digamos, racional. Bueno, por un lado, racional, digamos, de mi padre y mi madre, digamos, una herencia católica, cristiana. Hay una mezcla interesante que me permitió a mí sacar, digamos, mis propias conclusiones. Digamos, yo no soy un practicante de religiones concretas, pero sí siento que hay una conexión, llamámoslo así, con algo trascendente, digamos, algo que me supera,
yo lo interpreto así, y que prefiero no explicarlo y no sentirlo. Digamos, en mi caso, a través del arte, siento que hay algo que es como una guía, ¿no? Como un faro, y que me ha llevado como a entender que hay un centro o una brújula en medio de las múltiples tormentas que he atravesado, ¿no? Ya sea por algunas veces por estar en depresión o por haber tenido algún fracaso en alguna situación sentimental o laboral. Siempre he tenido una conexión que ni siquiera yo la nombro, pero la siento. Esa es mi forma. Y que agradezco, no sé, al universo, a la providencia por tenerla. Supongo que habrán personas que practican una religión concreta, entonces le tienen un nombre a eso, ¿no? Yahvé o un Dios particular, y bueno, sí siento que es importante para todo individuo, pues por lo menos preguntarse ese tipo de cosas, ¿no? No soy como una especie de gurú o alguien que le venga a decir a la gente, no, métase por este lado, métase por el otro. Nunca me ha gustado eso. Más bien prefiero invitar a la gente a reflexionar, teniendo la esperanza de que eso a lo que yo me refiero se manifieste en esa persona, ¿me entendés? Pero sí siento que ha habido una conexión que me dice, hermano, su camino no es por aquí. No pierda el tiempo. Con el tiempo has sentido que esa conexión espiritual aumenta, porque en mi caso yo, por ejemplo, no conocía nada sobre el tema espiritual, o sea, nunca me había inclinado en este tema, pero fue precisamente con el tema espiritual que yo logré superar, en mi caso, temas de adicciones. Y espiritualidad en la visión que yo logré adquirir frente a todo este tema viene como de lo natural, de no depender de conectarse con la madre naturaleza, de que todos podemos ser transformadores, de que todos podemos ser una persona que impacte de forma positiva a los demás. Entonces yo no conocía nada hasta que un día simplemente pues la madre naturaleza me abrió las puertas a conocer este mundo de la espiritualidad, que llámese Dios, llámese ángeles, llámese cualquier cosa, que fue lo que me ayudó a conectarme. Y en este proceso de tomas de yagé, de espiritualidad, de conocerme, de aprender, empecé a trabajar fortaleza de espíritu. Empecé a decir todo el tiempo que estaba orando, que estaba en meditación, que estaba en sanación, fortaleza de espíritu, fortaleza de espíritu, fortaleza de espíritu, fortaleza de espíritu. Y empecé a ganarle como peso a esa parte de mi vida. Yo siempre trabajo mente, cuerpo y espíritu en las formaciones. Y en este proceso en donde estuve casi un mes en cuidados intensivos, yo creo que fue esa fortaleza de espíritu la que hizo como decidir yo volver a nacer, no morirme, el tema del corazón. O sea, esa fortaleza de espíritu fue la que me agarró ahí y me sostuvo. Es que, claro, mira, vos me lo estás diciendo. Digamos, Schopenhauer, que es un filósofo clave pues, para mí, él habla de la voluntad del ser. Y una persona, digamos, que no recurra pues, a citas o bibliografía, etcétera, lo podrá llamar de otra forma, ¿no? Tu Dios o tu conciencia o lo que sea, pero sí está claro, digamos, si vos sos atento y le pones cuidado, digamos, a los fenómenos psicológicos, culturales y sociales, sí está claro que los humanos tenemos una especie de núcleo de conciencia o de intención, que es lo que hace que la gente se mantenga viva. O sea, vos ves que si mirás, por ejemplo, los casos de la gente que estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra, la gente no se suicidaba, sino que seguía adelante, y muchos fueron hasta el final, aún en las condiciones más lamentables o más duras. La gente que está en prisión, por ejemplo, hay algo que es ese impulso de vida que te lleva hacia allá. Entonces, lo que vos dijiste ahora es muy clave, es cómo vos podés influenciar o incidir en que la gente diga si hay algo que me puede llevar hacia, ¿cierto? Que es esa pulsión de vida, digamos, llamarla positiva, porque tiende a ser positiva. Lo que pasa es que en el entorno y con el bombardeo de estímulos que tenemos,
pues es difícil, ¿no? Llamarlo droga, llamarlo, adicciones de cualquier tipo, pues es ruido a la hora del té. Tampoco puedes satanizar vos las sustancias, los contenidos, porque eso siempre va a estar ahí, casi que es inherente a la humanidad. El ejercicio tuyo como humano es saber cómo vos gestionar eso. Porque es que vos podés ser adicto al sexo. El sexo es un mecanismo de la naturaleza para que la especie continúe. Otra cosa es que vos seas adicto al sexo y a las condiciones sexuales, entonces eso ya te lleva a otras situaciones. Una cosa es que vos te fumes un cigarrillo o te fumes 200. Preferiblemente que no te fumes ninguno. Eso es lo ideal, digamos. Todo eso está ahí orbitando porque vivimos en un universo lleno de cosas, pero no se nos enseña la gestión de eso. Se nos enseña un montón de ansiedad todo el tiempo por querer parecer o por querer tener o por querer vivir ciertas cosas, pero no te enseñan lo contrario, no te enseñan cómo convivir digamos con un diente torcido, sino que tenés que salir a hacer billete para darte la megacirugía y tal. Entonces hay un tema ahí de fondo cultural, viejo Cristian, y eso es como yo lo veo, que estamos todos en ese océano, pero hay un poco como náufragos viendo de qué nos agarramos para poder un poco flotar en ese océano de todo de esa multiplicidad de situaciones y eso entiendo un poco lo que vos estás haciendo, ¿no? Tratar desde tu experiencia, que ha sido un man que lo que llaman acá ha tenido calle y experiencias muy fuertes, digamos, pues esos manes son los que más hay que escuchar porque son personas que han caminado con las serpientes. Vos lo ves en la religión. San Agustín de Hipona era un man que vivía la vida licenciosa. Y es preferible escuchar un man que estuvo ahí en esas dificultades y en esa vida, digamos, oscura o en ese descenso, porque tiene la experiencia y sabe de qué te está hablando. Claro. Y si vos vas a los grupos de rehabilitación, pues las personas que hablan son manes que estuvieron en eso y salieron. Y te dicen, hermano, yo sé qué es lo que estás viviendo, es difícil. Entonces, ¿cómo controlaste el tema del alcoholismo, por ejemplo, con el consumo de licor? Pues es que mira, yo siento ejemplo, que... A mí me ayudó mucho declararme alcohólico, es decir, estoy en Alcohólicos Anónimos y ir a las reuniones, eran unos señores de la tercera edad, gringos en Medellín. Era muy charro porque era un grupo de adultos mayores que decían, yo hace 10 años choqué el carro y casi me muero. El otro, yo golpeé a mi mujer. Yo nunca había hecho nada de eso, yo nunca tuve un accidente, yo nunca cometí un error así de atentar contra la vida, de manejar borracho, pero solo el hecho de escuchar que todos habían vivido eso fue como un freno. Y de hecho fue también muy bonito trabajar en equipo en el tema de Alcohólicos Anónimos. Entonces, claro, suena un poco como disruptivo cuando uno dice, yo soy alcohólico y pertenezco a un grupo que llaman Alcohólicos Anónimos, en donde tenemos unas etapas, pasamos unas pruebas e intentamos no recaer. Yo llevo ya 3 años sin recaer al licor. Entonces, ¿cómo lo lidiaste tú? Lo que pasa es que mira, si uno se atiende a los estándares, digamos, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pues todo el mundo es alcohólico, weón, porque más de 4 tragos a la semana o 5, o como la sociedad nos ha indicado que es la cosa, pues estamos llenos de borrachos o de gente alcohólica. El tema, digamos, vendría siendo muy personal, como que lo importante es vos preguntarte hasta cuándo estás dispuesto a aceptar que la estás cagando. Para que ni siquiera sea con los vecinos o con tu pareja o con gente que te rodea, sino con vos mismo. Y ni siquiera tiene que ser por situaciones así extremas, sino quizá por salud. En mi caso, más que todo por temas de salud, y ni siquiera volverme un abstemio, sino una persona que hace otras cosas. ¿Me entiendes? Porque la rumba es bacana, si no, pues no habría tanta rumba o no habría espacios
para eso, tan consolidados en el mundo, porque eso está asociado a muchas cosas, sobre todo yo que hago música y estoy en espacios de ese tipo. Pienso que en mi caso un primer paso es no satanizar el tema, sino entender en qué es que estás metido, hacer ese ejercicio. Y lo que he entendido es que cada persona tiene un proceso diferente. Hay manes, como vos decís, que cogen el carro y atropellan a alguien y lo matan, y a través de esa experiencia pues cambian porque es algo muy traumático. O hay manes que han emborrachado y se han tirado de un tercer piso. Son experiencias muy complejas, ¿sí me entendés? En mi caso no ha sido así. Fue más que todo un tema de salud personal. Pero entonces, ¿qué herramienta utilizaste para poder bajarle, como decía, los dos cambios al consumo? ¿De esto o de cualquier cosa? En mi caso, la salud, cuidar la salud, querer tener una mejor salud. También hay relatos, digamos, en mi familia de gente que por cuestiones de cigarrillo derivaron en cáncer, por cuestiones de alcohol derivaron en daños en el hígado. Eso me hizo pensar mucho en mi caso. Y dejé de sentirme cómodo con la sensación, digamos, al otro día de estar tan llevado. Yo no te digo que yo en una fiesta, digamos, de un cumpleaños o en un show por ahí no me tome una copa de brandy, porque siento que no se trata de los extremos. Ese es mi caso. Yo no le vengo a decir aquí a la gente que tiene que ir a abstemia, porque eso es una decisión muy personal. Ese no es mi caso. Sí siento que se puede regular y a través de una reflexión muy profunda. Lo que pasa es que... Pero sabes parar. Sí, saber parar es súper clave, y sobre todo tener una noción, en mi caso, de la salud. Yo no soy psicólogo, mucho menos psiquiatra ni terapeuta. Sí siento que estas personas pueden ayudar a otras personas que están con esas circunstancias, y siento que es lo más indicado, que una persona que tenga esos problemas vaya donde un especialista, o en tu caso, vos que estás en un proceso muy particular. Yo no lo necesité, siento que fueron mis amigos y fue también un entorno donde yo pude decir, hagamos otras cosas, como te digo, ni siquiera alejarme ni volverme abstemio, pero sí muy reflexivo, y para eso se necesitan herramientas muy particulares. En mi caso, una lógica ligada a la salud. Yo no me quiero morir ahogado, no me quiero morir vuelto nada del hígado, claro. Fumé mucho desde los... El trago lo lleva uno al cigarro, el cigarro lo... Sí, o van de la mano. En mi caso, el proceso fue muy a través del deporte, sobre todo de abandonar el cigarrillo que pues es terrible. La nicotina es supremamente adictiva, y yo entiendo a la gente que fuma mucho, porque yo lo hacía en la soledad, en la alegría, pero cuesta mucho entender que es un componente químico. ¿Antes y después del programa? ¿Okay? No, pues antes, y si se descuidaban durante, porque eso no era bien visto, pero yo siempre decía, ¿por qué la gente no fuma en los programas, como en los 70s? Que todo el mundo fumaba, era bien visto, y resulta que el cigarro le hicieron una campaña de marketing increíble, y era muy cool verse fumando. Yo por ejemplo, estuve 10 años presentando ese programa y no había un día que no hubiera licor. Sí. De lunes a viernes, todo el tiempo licor. Ahí está grabando en este. No, pero te lo digo, porque es que es bacano, es agradable. Es que esa es la lógica del vicio que vos tenés que entender. El vicio está planteado para ser bacano, porque ahí es donde está el negocio de la gente que te quiere enganchar. Todo vicio está diseñado para que vos volvás. Ese es el cigarrillo, ese es el alcohol, y tiene un buen marketing. Y en el caso del alcohol y del cigarrillo, pues se ve bien, ¿no? Tú ves las películas de James Bond y se ve una chimba, o es un vaquero con una cerveza y se ve bacano, y es bacano, la cerveza es bacana, los tragos son bacanos, el problema son bacanos, el problema son los excesos, pero ¿quién controla eso? ¿Me entendés? Y ese es el tema, en navegar ese tema tan complejo, y por eso hay profesionales de la salud o gente que hace coach y está dedicada a eso y ayuda a otras personas. ¿Vos crees que este tema de los nuevos coach y
coach acá, qué coach acá, ¿qué opinas que somos nosotros del análogo sobre este tema? Porque pues yo en este proceso de transformación he dedicado algún tiempo para ser coach, sobre todo de la parte sexual, sobre todo del ámbito sexual, en donde el hombre moderno, hay otro proceso ahí en donde el hombre cae en la adicción, y es a lo que yo mismo hice con la pornografía, adicción a la pornografía. Entonces este tema del coach, ¿qué opinas de ti? Inclusive el término que se maneja ahora. Pues eso es puro, voy a ser muy franco con vos, para mí es puro marketing, pero no está mal, es decir, siempre y cuando te haga bien, digamos, es decir, hay gente que está muy embolatada justamente porque no tuvo un amigo o una persona que le diera, o un mentor, llamémoslo un mentor, que te va diciendo, mira, lo que pasa es que vos tenés mucho potencial y podés irte por este camino. Y ahí entramos a algo que yo pienso que es más grave que todo lo que hemos estado hablando, y es la soledad. Me parece que una de las grandes problemáticas o pandemias, llamarlo así, o circunstancias del hombre moderno es la soledad. Porque hay mucha gente que está muy sola y... Así se rodea la gente. Exacto, y mastica mucho pensamiento y se refugia en cosas, llamando la pornografía, el alcohol, las drogas, lo que sea, ¿sí me entendés? Que vuelvo y te digo, no se trata de satanizar eso, pero que si vos te descuidas con eso te coge ventaja, ¿sí me entendés? Entonces, no me parece mal que haya coach para lo uno o para lo otro, ya cada cual verá si lo que vende es humo o en realidad estás ayudando a gente. Es que puede ser un médico que te ayude en urgencias y te diga, para, usted está muriendo por esto. O puede ser una persona en la calle, en una esquina, un señor o una señora, cualquier individuo que te diga, mira, abrí los ojos ante esto. Y si vos conectás con eso, vas a salir de eso. Por eso la educación es tan difícil, porque eso es como un milagro. Si vos como Cipriani podés hacer ese milagro de tocar a algunas personas, como lo hace un profesor con uno en la primaria o el bachillerato, pues una chimba, bacano. De pronto habrá gente que no, viene donde vos y dice, no, pues yo no conecté con el man, pero habrá gente que sí. Este man me dijo una cosa que para mí fue clara. Digamos, si estamos hablando de ti, o de lo que sea. Exacto. Que volviendo a tu pregunta, que vos me decís que si ese tema de coach, yo pienso que pues entre más haya mejor, porque es gente que está ahí tratando como de tirar luces frente a temas. Entonces, yo no tengo nada contra eso, me parece que el término es muy de marketing, porque pues yo me puedo encargar coach de lo que sea ahora sin una formación muy clara, pero siento que si esa gente está ahí y puede ayudar, hermano, pues bienvenido, porque este mundo está muy jodido y lo que más se necesita es gente echando luces sobre muchos temas. No, y sobre todo la salud mental, o sea, lo que decíamos de la soledad es que uno no habla de estos temas profundos del alma, al punto de quiebre, de las verdaderas adicciones con los amigos, sino que los amigos muchas veces también se vuelven ruido alrededor de uno. A mí este proceso de transformación, de salir de una industria a pasar a otra, de cambiar varias cosas en mi vida, de dejar las adicciones, la parte que más he visto reflejada en el cambio ha sido las amistades, y cae la soledad, y en esa soledad, sin poder gestionar las emociones con sustancias, con licor, con hábitos, ha sido un volver a nacer, volver a entender cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente, cómo funciona la ansiedad, el desespero, cómo darme cuenta o cómo conocerme, porque toda la vida estuve adicto, o toda la vida estuve con sustancias, toda la vida estuve bebiendo, al final nunca conocí a Cristian Raíz. Termina uno aprendiendo a conocer después de los 40. Sí, también tienes que hacer un análisis muy personal sobre qué son los amigos para vos y quiénes son tus verdaderos amigos, porque es que vos puedes tener un montón de conocidos. Eso le pasa mucho a la gente que es absurdamente famosa, ¿no? Pues exacto, la gente que es, digamos, mediática. Vos ves en redes sociales que la gente tiene
sí, 100.000 amigos o qué sé yo, o seguidores. En Facebook era que se decía amigos, pues ya la gente ni Facebook usa. Entiendo que es la gente mayor, la que usa Facebook ahora. Y ahí le llaman amigos, pero no son tus amigos son 2 o 3 que te van a decir las cosas en la cara y te van a aceptar como sos. Y los demás son un montón de conocidos, y eso también es una cuestión de madurez que vamos a entender eso. Y hasta dónde llegan esos amigos y hasta dónde llegamos también. Los límites. Entender que la amistad es bellísima, pero tiene unos linderos, hasta donde tus amigos te van a dejar llegar y hasta donde vos vas a ir. Y quizá por eso la gente tiene parejas, porque con la pareja vos vas más allá, independientemente de lo que te guste como pareja. Pues. ¿Tenés pareja ahorita? No, ahorita estoy, digamos, solo, digamos, con el tema de pareja, pero tengo muy buenos amigos, tengo buena familia que está cercana, sí, amigos musicales bacanos, gente con la que principalmente me gusta pasar tiempo y hablar de cosas, y que con el tiempo eso me va decantando, como vos decís, eso es lo que uno, hablando pues del tema de la mediana edad, vos con el tiempo te vas dando cuenta de quién es quién. Este man va hasta el final, yo también con esa persona. Y eso es algo que en ese tema de la mediana edad tenés que tener precisamente definido, ¿sí? Pillas? Para no caer en Entonces estabas hablando del libro que estás haciendo y de la conexión que tienes con la inteligencia artificial y como de las nuevas exploraciones que estás haciendo en tu vida, sobre todo reflejadas con la música, con la nueva propuesta que estás haciendo, que ya no haces parte como de grupos y no eres independiente. Sí. ¿Cómo es esa relación entre vos, inteligencia artificial, las nuevas formas de hacer música? Porque ya ahora uno hace una canción susurrando, o sea, ¿ha sido bueno para ti apoyar la inteligencia artificial? Al contrario, ¿crees que ha sido un obstáculo para la música nativa, la que es la música realmente hecha con la composición inicial, con instrumentos reales? ¿Cómo es esa relación y de qué va a ser el libro? Mira, para que vamos por partes. Yo siento que este tema de la inteligencia artificial, como todos los cambios, digamos, o disrupciones que le llaman ahorita, pues viene con un montón de retos, pero principalmente hay que entender estos como un conjunto de habilidades que te pueden ayudar a maximizar lo que sea que vos hagas. Y siento que se va a volver cada vez más cotidiano. Te decía, por ejemplo, que con el tema de la soledad la gente está recurriendo más a la inteligencia artificial, y eso no se tiene por qué ver tan negativo. Por ejemplo, gente que está en la tercera edad puede tener cierta asistencia de los robots y de la inteligencia artificial para combatir esa soledad. O gente que necesita reflexionar para escribir, pues puede usar eso como una herramienta. En tu caso, la música. En mi caso, yo he hecho ejercicios con inteligencia artificial, pero no llega a gustarme del todo. De hecho, si vos ves mi música que está en Spotify, Alejo el Cachorro, mucha de esa música está hecha en vivo, con músicos en vivo, porque de hecho voy al contrario. Entre más inteligencia artificial hay, pues más toco en vivo. Por una necesidad o gusto particular de mostrar esa música en vivo. Sí siento que es una herramienta que en el estudio la hemos usado a veces como para ver ideas, como cuando vos consultas con otro músico, pero no llega a gustarme todavía en el momento que está. Quizá más adelante haya otras interacciones, pero en este momento siento esa inteligencia artificial más como si fuera una especie de biblioteca infinita en el que tengo en el bolsillo o en el computador, para vos poder potencializar lo que haces. Y siento que ir en contra de eso pues es una tontería, porque eso ya llegó para quedarse. Y en la medida que vos lo entendas, pues eso puede generar soluciones para cosas. En mi caso lo veo como biblioteca infinita y me ayuda con el tema de la escritura, que el libro que estoy haciendo es fundamentalmente un sancocho, yo lo llamo así, porque tiene crónicas desde que tenía 18 años, tiene algunos reportajes, tiene algunos cuentos. Entonces son como un montón de inquietudes que yo he querido hacer de retazos
para que, esta palabra que voy a decir es muy complicada, pero yo lo veo así, para que la gente que llegue a ese libro pues se entretenga, hermano. Yo no soy filósofo, ni soy un académico, ni una de estas personas que se llama gente de letras, pero siento que puedo escribir unas cosas que he estudiado y que tengo las competencias para hacerlas, y quiero que esa persona que llegue a ese libro pues lea una buena crónica o lea un reportaje interesante sobre momentos de cuando hacíamos televisión, de cuando conocí ciertos artistas y tal, y eso es un poco de lo que va ese libro. Y siento que, claro, va acompañado de otras experiencias, muchas citas a canciones que a mí me han marcado, de Soda Stereo, de los Rolling Stones, del grupo Nietzsche, y eso va unido, ¿no? Como esa hipertextualidad, como que una cosa te manda a la otra y de pronto estás en una página y escaneas un QR y te vas para otro lado. Entonces sí, lo concibo así y así será. La industria como tal ha sentido un cambio en temas económicos, por ejemplo, el tema del modelo de negocio de la música actualmente. Por ejemplo, yo no soy músico, pero a mí me encanta ser músico, yo lo hago por pasión, porque pues no tengo el modelo de negocio de cómo rentabilizar la música. Pero sí siento que la inteligencia artificial nos da la posibilidad de abrir una fábrica de producción musical a gran escala. Sí, yo siento que el que la sepa aprovechar, digamos, por ahí dicen que todo cambia para volver a ser igual. O sea, vos puedes tener en tu casa ya una disquera con 2 computadores, con un computador, tenés, digamos, toda la cadena. Ahora el tema es si haces buen material, si haces buenas canciones, si logras conectar con la gente y si logras que eso se vuelva masivo y poder derivar de ahí una ganancia, unas regalías o shows en vivo. En esencia la industria sigue siendo igual. Hay ciertas trampas, por ejemplo, hay gente que crea perfiles para generar reproducciones o hacen un hype mediático, eso siempre ha existido. Ahora en la era digital pues es más descarado y quizá más truculento. Ese siento que es el gran cambio, que la trampa está exacerbada, pero a la hora de lo que va a priorizarse ahí a ganar es la calidad de lo que vos hagas y que en últimas pues sea innovador y la gente lo sabe pues a la larga, ¿no? Salvo que vos quieras ser un artista masivo como estos manes que hacen pues unas músicas muy comerciales, y eso siempre ha existido, y sí, pues hay un escenario que es muy difícil. También tenés que preguntarte por qué haces el arte que haces, ¿no? Un pintor tendrá sus preocupaciones, ¿no? En el mundo de los pintores y músico pues también, dependiendo de lo que vos quieras hacer, ¿no? Para que no te trasnoches y no te dé ansiedad, pero obvio que hay que estarse actualizando porque claro que el negocio cambió, tiene mucha turbulencia digital, nos podríamos quedar hablando de esto horas y horas, porque hay un nivel de minucia y de detalles en lo digital, pues ya está. Pero claramente lo que yo puedo decir aquí es que hay que seguirse agarrando a hacer buena música y a estudiarla, pues porque pues tampoco es llegar y que lo haga todo la inteligencia artificial, ¿me entiendes? Porque entonces ese proceso es tan bacano y tan bonito de la composición y de la creación paso a paso se pierde. Claro, se pierde porque la gente pierde la curiosidad y entonces ya la gente no se sienta a leer un libro. Ya no lo lee normal, sino que hace un audiolibro. Exacto, hace un resumen o le pide a la inteligencia artificial que le diga lo básico, y ahí es donde está el problema, que vos no estás viviendo el paso a paso proceso de sacar, o el proceso, no lo básico del libro, sino lo específico, los detalles puntuales. Sí, de que tu cerebro entienda el acto maravilloso de descubrir algo, cómo hacer un acorde. Yo no sé si los pelados de ahora, que uno los ve muy exitosos en redes, pues sepan de que va un acorde. Un paso sostenido menor, no creo que sí, o todo el intríngulis de hacer música, que hay una belleza en eso. Claro, la inteligencia artificial lo puede hacer, en este momento eso no está regularizado, pero eventualmente pasará
que la gente va a preferir es ver humanos haciendo música, ¿cierto? Yendo a conciertos de humanos. Ahora la gente que va a ver los robots también tendrá su público. Y eso, lo que viene es bien interesante, pues. Yo prefiero instalarme en la gente que toca en vivo y esa experiencia viva me parece bacana. Pero pues sí, lo que viene va a ser una locura, y hay que estar muy atento, ¿no? Para saber en dónde estás parado, y cambios, claro, cambios vendrán. También es importante cultivar el criterio, ¿no? Porque es que, pues si vos no tenés criterio en consumir ciertos productos culturales, pues dejas que decidan por vos. Entonces terminás yendo a un estadio, a un concierto de un artista que vos vas allá y ni siquiera sabes por qué está allá, si es que te gusta o no. Entonces eso es importante, tener un criterio. ¿Música medicina has escuchado? ¿Te gusta? ¿Música medicinal? Pues mira que... O por ejemplo para vos, yo siento que para vos la música es tu medicina. Sí, hay muchos, de hecho hay toda una línea de pensamiento con eso. Hay compositores, yo no sé, a mí me sirve mucho Vangelis, escuchar a Vangelis o hacer mi propia música, o Jimi Hendrix para mí es música medicinal. Siento que la música tiene ese poder, ¿no? De hecho la musicología se encarga de eso, ¿no? Como de explorar un poco más a fondo qué te puede servir a vos. Yo he escuchado metaleros que cargan oyendo metal, el death metal, y manes con eso se tranquilizan y están en su zona de confort. La música tiene eso, que por ser un arte tan particular, conecta con la persona dependiendo de tus gustos y no te juzga, la música no te juzga, vos la escuchás y te ayuda, es muy particular. Entonces yo pienso que toda la música tiene su magia, y vos lo ves en las calles, con las tribus urbanas, o la gente que escucha electrónica, literalmente va a un ritual en la noche. Eso es un ritual de baile y de descargarse y tal. Habrá otra gente que, no sé, hace yoga con ciertas músicas. Todo tiene un entorno y un momento especial, pero en síntesis es la música como la espina dorsal, y claro que es sanadora, claro que sí. Bueno, parce, llegando al final, muchísimas gracias por atender, es como la entrevista, que pasó un rato, llevamos mucho tiempo sin hablar. La idea de estos programas es que la gente se pegue un poquito a ver qué puede sacar, ese detallito que puede sacar de la historia de cada uno de nosotros. Los que venimos desde el análogo precisamente, los que hemos vivido calle, los que hemos estado en televisión, los que hemos estado en algún trabajo especial, los que hemos vivido algún punto importante de la vida que va a ser útil para los demás. En mi caso, como te digo, es ese proceso de transformación, a ver cómo puedo yo afectar de manera positiva a los demás, no siempre encapsulado en la misma temática de la pornografía, sino como poder utilizar el mismo sexo como un mecanismo de sanación. Yo pasé de la pornografía a empezar a investigar sobre sexualidad sagrada, sobre retención seminal, sobre Tao, sobre sexo sagrado, sobre Tantra. Entonces empezar a profundizar eso. ¿Cómo te va con la doble moral? Me molesta bastante la doble moral. O sea, siento que vivo en un país muy doble moralista, y está eso conectado con lo que vos estás diciendo, y sobre todo con el tema de los hombres. Yo creo que, ya para finalizar, como vos lo estás diciendo, si pudiera decir algo como concluyente de todo lo que hemos hablado, es que, hermano, principalmente si usted es hombre, no es un tema de género, pero afecta más a los hombres, creo yo, y tiene algún problema, ya sea con su sexo o mental, o que usted se siente atrapado, hable, hermano, hable con alguien, hable con el señor de la tienda, si no tiene con quién más hablar, o con su amigo, o escríbale a Cipriani, o escriba por redes, pero no se quede callado, hable, manifieste que está sufriendo o que está sintiendo algo que no lo tiene contento, porque la soledad no es buena consejera. Eso es lo que yo puedo decir aquí. Si lo podemos resumir en algún método, es hable, así sea con el portero, hermano. Si no tiene con quién más,
o llame a una línea de atención, al 123, pero no se quede callado. Y verá que buscando llega a su destino. Que todos tenemos un camino diferente. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Hable, exprésese como hombre, como persona, hombre, mujer o lo que sea que usted como se siente identificado, pero hable. Muchísimas gracias. Yo, Cris, gracias por la invitación, hermano. Mucho tiempo sin verte. Ahí nos veremos, bacano ver tu proceso y ver el tuyo también, a ver cómo la vida nos va llevando por los caminos y nos vamos encontrando los intermedios, ¿no? chévere, Cris, y todos estamos en... Hay que crear comunidad, hay que hacer comunidad. Y Totalmente de la acuerdo. edad adulta ya es para apoyarse, para ayudarse, para dejar de juzgarse y al contrario aportar de manera positiva. Claro, mano, ¿no? Recuerde que nunca somos nada estático. Siempre estamos en construcción, siempre estamos siendo. Vale. Eso es, gracias, hermano.